Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el versículo 27, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Marcos, versículo 27, dice la palabra: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Quiero que allá donde usted se encuentra, en la medida que logre hacerlo, se una conmigo en oración, pidiéndole al Señor que Dios hable a su vida, que Dios use este vaso de barro como Él quiera en esta hora para la gloria de su nombre. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos clamando a ti, Señor, junto con aquellos que desde sus casas hoy se unen en esta oración de fe, creyendo que tu palabra será un alimento poderoso para sus almas, un desafío a escapar de las garras del cazador. Dios, habla a aquellos que están caídos, que están apartados. Salva las almas, rompe cadenas, desbarata los yugos. Usa este vaso de barro como tú quieras. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Quiero hablarles acerca del tema el maligno cazador. La palabra cazador se refiere a cazar o seguir una fiera, una ave, etcétera, para matarla, o puede ser encerrarla, apresarla o atarla a un árbol. El propósito de un cazador es quitarle la libertad y convertirlo, cualquiera que sea la presa cazada, convertirla en un preso. La palabra de Dios nos habla suficientemente acerca del maligno cazador. Él no vino a cazar ni conejos, ni zorras, no vino a cazar aves, ni peces, ningún tipo de animales, porque no le convienen ni le sirven para nada. Este cazador que la palabra de Dios habla es un cazador de almas. Va detrás de aquellos hombres y mujeres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios,
y que fueron creados para vivir una vida libre, una vida de libertad. La palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza de su santo nombre, para gloria de su nombre. Nadie puede cantar en cautiverio. Nadie puede cantar ni expresar lo que siente en una cárcel, cautivo. Está privado de su libertad. Esa fue la experiencia de muchos que fueron llevados cautivos de Israel a Babilonia, y estando allá la gente les pedían que cantaran. Cántenos aquellos cánticos que les habían escuchado cantar en Israel. Pero la respuesta de estos cautivos fue sencilla, pero contundente. No podemos cantar en medio de una tierra extraña. No podemos cantar, alabar a Dios en el cautiverio, es decir, presos, secuestrados. No he oído el primer secuestrado que lo encuentren cantando. La persona, cuando pierde su libertad, pierde la paz, pierde la tranquilidad, pierde sus derechos. Es un cautivo, es un preso, y es una persona que está amenazada de muerte porque está cautivo y perdió sus derechos, su voz, su voto. No tiene derechos prácticamente mientras esté cautivo. El propósito del diablo, que el Señor lo reprenda, no es ver a una persona sencillamente presa, cautiva. Hay mucho más. El propósito del enemigo, del infierno, es cautivar la mente, el corazón, el alma de la persona que ha determinado servir a Dios, que es un instrumento de Dios. Satanás no anda detrás del borracho porque ya lo hizo borracho. Satanás no anda detrás del drogadicto, ya está en sus garras. Detrás del criminal, detrás del prostituto, del sodomita, ya lo dañó, lo convirtió en un esclavo. Detrás de quién anda ese maligno cazador, anda como Pedro el apóstol en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice que velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor nuestro o vuestro, buscando a quien devorar. ¿Cuál es el objetivo de este maligno cazador? Es cazar las almas que un día escaparon o escapamos de sus garras, y anda cual león rugiente con hambre buscando los hijos de Dios para devorarlos, destruirlos, desbaratarlos.
convertirlos en esclavos. Anda detrás. Quiere decir que la cacería del infierno no es hacia los pecadores. Ellos ya son parte del enemigo de Dios. La cacería es detrás de los que aman a Dios, de los que sirven a Dios, y especialmente de aquellas personas con las que Dios tiene un propósito claro, con las personas a las cuales Dios ha levantado y ha puesto dentro de su iglesia, de su pueblo, para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Detrás de esos, el enemigo va para cazarlos. Literalmente, vi hace muchos años que aquellos cazadores que se dedicaban a la cacería de animales dentro de la montaña, de la selva, habían animales con un instinto, existen con un instinto más hábil, más ágil que otros. Y estos no fácilmente eran cazados. Tenían que ponerle comida en un sitio donde se estaba armando la trampa, donde el cazador podía esconderse en un lugar estratégico para que el animal no se diera cuenta que allí había un enemigo. Le colocaban comida 1 semana, 2 semanas. Iban a ver si se había comido lo que le habían puesto. Le colocaban otra vez y así lo llevaban. Y usaban un término, aquellos cazadores, un término que utilizaban llamado cebar al enemigo. Cebar la fiera, cualquiera de las especies de animales que querían cazar. Cuando ya el animal se acostumbraba a llegar a comer a ese lugar, entonces el cazador podía armar su lugar, su sitio, en la copa de un árbol, en la horqueta, en las ramas de un árbol, donde se trepaba y se escondía con su arma. Hasta que aquel animal que era perseguido por la comida era la tentación, era su caída, y llegaba a conseguir la muerte en garras de un enemigo que estaba escondido y que lo estaba viendo. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a seguir los pasos y no sabemos por cuántos años nos ha perseguido y nos ha seguido a los que llevamos tiempo de estar caminando en este camino de la vida. El propósito de Satanás es cautivar, poner preso, quitar la libertad, robar y matar y destruir. Son sus propósitos. Se ofende, vive airado de ver a alguien que conoció a Dios y que es una persona libre. Pienso y creo que ver a alguien libre
el infierno se enfurece. El día que conocimos a Cristo, la palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la persona realmente conoce la verdad, no es medio libre, no es libertad a una parte de su vida, es la totalidad de su vida. Hay un cambio radical por dentro y por fuera. Hay una demostración total de nuestra salvación y de nuestra libertad. Cuando llegamos a un templo a congregarnos, llegamos a adorar, llegamos a doblar las rodillas como hijos de Dios. En primer lugar, entramos por las puertas de los templos alabando, adorando, dando gracias. Eso es lo que está escrito. Entrad por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Cuando estamos libres, estamos vivos, cuando no hemos permitido al enemigo que robe nuestra libertad, que nos ponga presos, que nos ate a un árbol como se ata una bestia. Hay becerros, hay caballos que permanecen días enteros atados a un árbol. Ahí le traen la comida porque no tiene espacio para dónde moverse. Cuando el enemigo de Dios y de nuestras almas se da cuenta que somos libres, libres para orar, libres para ayunar, libres para adorar, libres para diezmar, para ofrendar, libres para apoyar la obra de Dios, libres para salir a la calle a evangelizar, a predicar la palabra, libres para predicar a través de los medios de comunicación, libres para hacer la obra de Dios, levantando otras iglesias, buscando a los perdidos, abriendo locales de culto, estableciendo otras congregaciones. Esa libertad que Satanás sabe y ve en nosotros, va a perseguirla, va a luchar por encima de lo que sea para tratar de matar la libertad que poseemos, para tratar de encerrarnos en un templo como si fuera una prisión. Hay templos que parece una cárcel. Los creyentes se reúnen allí, ya no oran, ya no pueden cantar, ya no pueden hacer nada, y lo que llegan a hacer lo hacen en la carne, por compromiso, por religiosidad, pero no porque lo sientan en el alma o porque lo sientan en el espíritu. Esa libertad espiritual hay que conservarla, hermano y hermana. Esa libertad que el Señor le dio, hay que hacer alarde de esa libertad ante el mundo, ante nuestra familia y ante quienes nos rodean. Una persona libre es diferente al cautivo. La persona libre
puede huir. Huye del mal. Cuida su casa y todo lo que tiene. El deseo de Satanás, que el Señor lo reprenda, es ver una congregación totalmente apática, fría, llena de pereza, de personas allí congregadas bostezando, mirando el celular, hasta enviando mensajes corruptos desde los mismos templos. El deseo de Satanás es ver una iglesia fría, que no ore, que no busque a Dios, que no adore en espíritu y en verdad, que si adora, adora en la carne, y la carne no puede adorar. Lo hará por compromiso. Una iglesia fría no evangeliza. Una iglesia fría no tiene visión. Una iglesia fría no le importan los pecadores, los que están perdidos. Una iglesia fría no invierte en el reino de los cielos, en la expansión del reino de los cielos. Una iglesia fría no le importa abrir otra congregación, no le importa abrir un programa de radio, de televisión, no le interesa. Las iglesias frías están en una línea paralela con el infierno, van de la mano, y no le es un estorbo a Satanás una iglesia fría. Y esa es una meta, es un propósito que el enemigo se propone alcanzar, enfriar, matar, entrar una iglesia en un estado de tibieza, desagradable totalmente a la presencia de Dios. Ese deseo de mantener una iglesia fría es de imposibilitarla totalmente, que no pelee, que no se defienda, que no discuta, que no confronte el pecado, que no haga nada que afecte al infierno, que el Señor lo reprenda. Y entonces, en esa frialdad, la iglesia queda imposibilitada para cumplir el propósito por el cual fue constituida como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios. La palabra que leímos en el capítulo 3 de Marcos, verso 27, nos está hablando el Señor acerca de un hombre valiente que tiene una casa, que cuida una casa, que es un hombre fuerte y que nadie puede saquear sus bienes si antes no ata a ese hombre fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Es decir, generalmente hablando, si hay alguien que tiene muchas comodidades económicas en una casa, pero dentro de esa casa vive un hombre fuerte, fuertemente armado, y que es un hombre valiente. Alguien quiere penetrar a esa casa para robarse lo que tiene. La meta
El propósito claro, antes de entrar, antes de saquear lo que hay, es atar a ese hombre fuerte que está allí dentro de esa casa. Alabado sea Dios. Cuando ya lo ha atado, entonces puede entrar un débil, si quiere. Ya está atado. Cualquiera entra, se lleva lo que quiera, va a saquear, a llevarse todo lo que tiene valor, aunque el que está, el dueño, esté viendo que se están llevando todo, que lo están metiendo a un camión, se lo están llevando, pero él no puede hacer nada porque está atado. Hermano y hermana, joven, señorita, caballero, anciano, nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido muchas cosas y somos vistos como una casa espiritual delante de Dios. Somos vistos también como un templo espiritual. Somos vistos como un recipiente, una vasija que tiene acumuladas cosas muy importantes. Dentro de nosotros, después de haber logrado la salvación, haber recibido por gracia la salvación de nuestra alma, tenemos un gran tesoro. Tenemos un gran tesoro que es nuestra salvación. Aunado a eso está el gozo, la alegría, la libertad de la que estamos hablando. Está allí las virtudes, la bendición de Dios, la bendición espiritual, la bendición física, la bendición económica, la bendición ministerial. Y cada una de esas áreas tiene una serie de bendiciones que la palabra de Dios le llama riqueza. Y dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.